Muy buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos esta tarde, en la que comenzaremos platicando la entrevista sobre ciencia y medio ambiente. Además, les platicaremos todos los detalles de la nueva convocatoria del concurso Criticón de Teatro UNAM. Nuestro Golfo de México nos lleva a conocer uno de los cenotes más sorprendentes de México y de todo el mundo, y también escucharemos la reflexión del doctor Carlos Rosales. Quédense con nosotros, comenzamos. ¿Cuál es el papel de México en la agenda climática internacional y en una gestión ambiental efectiva? Reflexionar sobre estos temas fueron algunos de los propósitos del quinto Congreso Nacional de Impacto Ambiental que organizaron la Academia Mexicana de Impacto Ambiental en coordinación con nuestra Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de nuestra universidad, donde se abordaron además temas relacionados con el derecho, el cambio climático y las políticas públicas. Sobre los resultados de este encuentro platicamos esta tarde con el maestro Carlos del Razo, quien es el presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido a la UNAM Responde para hablar de esto que sucedió hace algunas semanas aquí en nuestra universidad, pero que tiene que ver con el trabajo colaborativo entre distintas instancias, y una de ellas es precisamente la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus objetivos? Cuéntanos. Claro. Pues la Academia Mexicana de Impacto Ambiental en esencia es una organización gremial. Agrupa a profesionales que se dedican a la gestión ambiental, particularmente el instrumento de evaluación de impacto ambiental, que es de los más importantes que tenemos en el país, y muchas otras jurisdicciones también lo aplican de ese modo. En la academia agrupamos a consultores ambientales principalmente, pero también académicos dedicados a la materia en distintas disciplinas, y por supuesto también funcionarios públicos y, digamos, personas trabajando para empresas que son promoventes de manifestaciones de impacto ambiental, es decir, que hacen uso de este instrumento. Claro, tiene que ver con una base, digamos, de saber dónde estamos y cómo estamos, y a partir de este trabajo, pues tienen colaboración con distintas instancias. Una de ellas, como decía, es la COUS de nuestra universidad. ¿Cómo se da esta colaboración en particular, Carlos? Tenemos una excelente relación con varios miembros del COUS, y particularmente el maestro Eduardo Vega, al plantearle la, digamos, posibilidad de que el Congreso se hiciera aquí en la Ciudad de México. Para esto llevamos 5 congresos ya nacionales de impacto ambiental, y también mencionar que fuimos la primera asociación en dedicar un espacio como un Congreso Nacional al estudio de la evaluación del impacto ambiental en México. Con todo y que la primera vez que lo hicimos en el 2016 no se había hecho hasta ese momento ya el instrumento con varios años, algunas décadas de existencia, ¿no? Dices algo importante, hablamos mucho de cambio climático, de acciones y demás, pero pocas veces nos detenemos a entender qué es este impacto ambiental. ¿De qué estamos hablando exactamente? En esencia, hay un reconocimiento, incluso a nivel internacional, de que varias obras y actividades van a conllevar un impacto significativo en el medio ambiente. Dado que existe ese reconocimiento, entonces los gobiernos se tienen que plantear mecanismos para que esos impactos puedan ser prevenidos, mitigados, o cuando eso no es posible, incluso compensados, de modo que los proyectos reduzcan al máximo sus afectaciones al medio ambiente. Esa es en esencia la razón de ser del instrumento, y pues también de la asociación, ¿no? ¿Cómo se ha ido pues modificando o enriqueciendo, digamos, este instrumento con el paso del tiempo? Además, cuando pues hemos sabido, somos parte, digamos, de este cambio acelerado, no solamente en México, sino por supuesto a nivel global. Claro. El instrumento ha, digamos, sufrido una sofisticación, por así decirlo. Cuando se creó o cuando se concibió en la LEGEPA del 88, es la ley marco en la materia ambiental, por primera vez en el 88, pues era unas bases mucho más sencillas, simplificadas, etcétera. Se ha ido sofisticando en el sentido de que ahora se prevén muchos más estudios y con mayor exhaustividad para analizar los proyectos. También se ha previsto un mecanismo de
consulta pública y reunión pública, es decir, la participación ciudadana también es importante en el mecanismo. Le da legitimidad, le da también una forma a la autoridad de hacerse de contribuciones y observaciones de un mayor amplio número de especialistas y de personas, inclusive miembros de la comunidad. Y esa es la evolución que ha tenido. Inclusive, digo, desde mi perspectiva como abogado ambiental, el instrumento antes solo se calificaba como un requisito formal, se veía como un trámite. Y más bien lo que busca la asociación es precisamente que no se vea como eso, como un trámite que nada más se palomea, sino como una evaluación robusta que en la medida en que sea mejor hecha, pues mejores también van a ser la ejecución de los proyectos, mejor va a ser la inserción con las comunidades y pues en sí va a ser más fácil alcanzar el desarrollo sostenible. Esto es muy importante. Se trata de un instrumento que tiene que ser no solamente conocido, sino aplicado en diferentes instancias y niveles. ¿Cómo se logra? Fue uno, digamos, de los objetivos o es una de las tareas de este congreso que se llevó a cabo, donde pues se reúnen, digamos, pues como los diferentes sectores y actores, ¿cierto? Sin duda. Lo que se pretende es, y fueron de los puntos que se han comentado en el congreso, con tanto especialistas de la UNAM como fuera de ella, establecer bases mínimas y un piso parejo para la aplicación de estos estudios y posteriormente para la evaluación por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las reflexiones que surgió a raíz del Congreso es la autoridad está trabajando en una agenda de restauración ambiental, ¿no? Y nosotros tenemos dentro de la academia y también con nuestros aliados como en el CUS, especialistas que pueden aportar a esta política nacional. Como esta, hay muchos otros temas en los que también se vuelve relevante la participación de la academia, del COUS y en general de varios otros especialistas. ¿Cómo, no sé cómo decirlo exactamente, cómo protegerlo o cómo impulsarlo? Es decir, ¿qué otras tareas, qué otras temáticas, disciplinas están involucradas o deben formar parte, digamos, de este encuentro para poder fortalecerlo y lograr, pues eso, una solución integral en términos de impacto ambiental? Es justo también parte del objetivo en sí del Congreso, es congregar a todos estos especialistas que en sus diferentes disciplinas y en sus diferentes sectores están trabajando en alguna parte asociada al instrumento o están como, de nuevo, consultores aplicando el instrumento en el desarrollo de ciertos proyectos. Entonces, en sí ya haber generado el espacio entre autoridades, promoventes y consultores es algo de un gran valor, digamos, para conseguir esta multidisciplinariedad que requiere el instrumento. Pero a partir también de estos esfuerzos, pues, por ejemplo, en la asociación hemos delineado ya grupos de trabajo para trabajar en diferentes temas ya mucho más puntuales, ¿no? El reglamento en materia de impacto ambiental y la propia ley tienen ciertas lagunas que estos grupos de trabajo precisamente pueden ayudar a colmar o a subsanar para que la implementación de la evaluación de los proyectos pues, sea mucho mejor, más robusta y que a final de cuentas sea efectiva para todos, ¿no? Tanto para la autoridad que recibe estas evaluaciones y las desarrolla en un procedimiento administrativo, como ya para el promovente que va a ejecutar la obra una vez que esté autorizado y los consultores siguiendo el cumplimiento de condicionantes, es decir, que se cumplan todas las obligaciones que se dijeron necesarias en la evaluación, ¿no? Estoy pensando en los objetivos de desarrollo sostenible que, digamos, no se lograron y entonces ya no se habla de lo que tendría que suceder para el 2030, sino para el 2050. ¿Cómo este congreso y el trabajo que llevan a cabo ustedes de forma cotidiana está, digamos, pues eso, encaminado a impulsar, a lograr estos objetivos, no en pocos años, sino en 20 y tantos? Claro. Entre otras de las varias cosas que se dijeron y reflexionaron en el congreso es que los consultores tienen un rol muy importante en cómo se incorporan varias de las medidas que impactan en la consecución de los ODS. Por ejemplo, se dijo que en ocasiones ciertas empresas o ciertos proyectos, tanto públicas como privadas, hay que decir, ya llegan con un diseño de proyecto muy, vamos a decir, definido o cerrado en ciertas áreas y es tarea de los consultores
proponer las mejores técnicas o las mejores prácticas para la ejecución y la implementación de ciertos proyectos, así como la metodología más adecuada para evaluar el impacto ambiental de un proyecto. ¿Por qué no nos compartes algún ejemplo, digamos, algo que haya sido, que surgió, digamos, desde esta instancia o en el Congreso y que fue aplicado para entender además, en este sentido, como el vínculo, la participación y la responsabilidad de diferentes sectores? Sí. Un caso que, más bien, les puedo referir a un marco de referencia y luego ya un proyecto en concreto. Okay. El marco de referencia que adoptamos como asociación para estos efectos fue hace 2 años, porque más o menos los congresos tienen esa periodicidad. Okay. Celebramos el congreso en Monterrey, el 4º, y en la Autónoma de Nuevo León en ese caso. Al final del congreso, precisamente como parte de este esfuerzo también conjunto, los miembros de la academia o congresistas que participaron en el evento suscribieron algo que denominamos el Acuerdo de Monterrey, que es básicamente que los consultores y los asesores de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental nos adhiriéramos al cumplimiento de los ODS en nuestras manifestaciones de impacto ambiental o desarrollo de estudios de cualquier índole o inclusive algunos otros especialistas, evaluaciones de impacto social. Entonces, ya de manera específica, eso hace que a la hora de que revisemos un proyecto y por poner un caso concreto, hace unos años asesoramos a un puerto pluvial en el Golfo de México, cerca del Golfo de México, y, por ejemplo, la aplicación de estos ODS facilitaba el cambio de diseño en el proyecto que originalmente se había presentado en 2 manifestaciones de impacto ambiental fallidas, okay, porque el proyecto no podía justificar, por ejemplo, su construcción junto a un manglar. O sea, de la forma en la que estaba diseñado no era posible, digamos, asegurar, por ejemplo, el flujo hidrológico. Protegerlo. Exacto. Y ya con la incorporación de estos conceptos y de otras medidas de mitigación, se cambió el diseño del proyecto, se piloteó el muelle y con eso se consiguió asegurar precisamente la mejora en la dinámica del flujo hidrológico que necesitaba el manglar para subsistir, ¿no? Claro. Entonces, uno por mencionar otro. Se trata de un montón de disciplinas o de intereses que pueden estar presentes en un solo proyecto y nos queda poco tiempo para terminar. Carlos, y me gustaría que nos hablaras en este sentido de cuál es el papel, sí, de la ciencia, pero también de México a nivel pues global para entender que el impacto climático tiene que ver con todo lo que hacemos, ya sean pequeñas o grandes acciones. Uh-huh. Justamente, digamos, a nivel macro, pues México sí tiene un papel muy, muy importante en la agenda climática, por ejemplo. A final de cuentas, está entre los top 15 emisores más grandes, ¿no? Quitando a China y Estados Unidos, que están, digamos, en otro orden de magnitud, está en la siguiente franja. Okay. Pero al mismo tiempo, México siempre ha tenido una posición o tradicionalmente ha tenido una posición proactiva en las discusiones sobre la agenda climática, ¿no? Fue de los primeros países en tener una ley general de cambio climático. Cuando fuimos sede de la COP, de la Conferencia de las Partes en Cancún, se pactaron las bases de varias cosas, inclusive del Acuerdo de París o del Fondo Verde, que hoy día existe como mecanismo para la adaptación al cambio climático. Entonces, creo que estos esfuerzos como los del Congreso ayudan a visibilizar las acciones que se están llevando a cabo en este tema, las investigaciones también que nos presentaron algunos colegas en las diferentes mesas de análisis que tuvimos en las tardes. Y pues a final de cuentas todo eso les sirve también a los tomadores de decisiones, a la propia Semarnat y a los consultores involucrados en este tema. Por ejemplo, ahora que va a ser la COP en Belém, algunos de estos funcionarios podrán tomar estos insumos que tuvimos en el Congreso para su comparecencia y para la preparación de las contribuciones nacionalmente determinadas de México. Es un esfuerzo obviamente importante,
exhaustivo y hay todavía mucho y a largo que hacer. plazo, eso es como Claro, quizá lo más totalmente. desgastante, porque querrías que los resultados se vean hoy, aquí, ahora, y vamos a terminar justo con eso. ¿Cuáles son los retos, las tareas pendientes, los objetivos que sí se llevaron, digamos, todos pendientes, quienes participaron en este congreso, pero que además tendrían que ser pues tareas pendientes a nivel individual, institucional y político? Claro. Como asociación está de nuestro lado, obviamente, seguir brindando estas bases como un cuerpo de especialistas que somos, que conformamos. Por ejemplo, estamos preparando unos criterios para la evaluación del impacto ambiental a los que se van a poder adherir tanto miembros de la asociación como todos aquellos profesionales que se dediquen a estos temas, a preparar estudios en la materia, tanto del gobierno como del sector privado. Entonces, eso es, creemos, una contribución a precisamente subsanar estas deficiencias que comentaba en la evaluación, tanto normativas como digamos, en prácticas. Los huecos es un tema importantísimo en materia legal, pero hay diferentes cosas retos que atender en términos, por ejemplo, pues eso, de voluntad política, de educación ambiental, de compromiso con nosotros y con el medio ambiente. Y entonces seguiremos hablando de estos temas en algún otro momento. Muchísimas gracias, maestro Carlos del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Bienvenido a La UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa, y un saludo a toda la apreciable audiencia. Gracias. Y vayámonos todos con tarea pendiente, porque todos tenemos responsabilidad en esto de impacto y de cambio climático. Gracias. Y bueno, cambiamos de tema, porque una vez más Teatro UNAM abre la convocatoria para la edición 24 del concurso de crítica teatral Criticón. Una invitación a reflexionar, analizar y compartir las experiencias escénicas a través de la escritura. Este año los interesados pueden participar en 2 categorías. Los aficionados del teatro, porque está dirigido precisamente al público en general, que no tengan, digamos, alguna formación en artes escénicas. Y la segunda está dirigida a especialistas que se desempeñan, digamos, de manera profesional en la crítica, la formación o la investigación. El registro está abierto hasta el 28 de noviembre y pueden consultar todas las bases en el sitio y en las redes sociales de Teatro UNAM. En temas de salud, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos habla hoy sobre un estudio que tiene que ver con el trasplante de células de páncreas que podría ser efectivo para personas con diabetes. Muy buenas tardes. Hemos visto que las personas que sufren de diabetes tipo 1 particularmente no pueden regular su glucosa, y esto es porque las células del páncreas ya no producen insulina. Estas personas entonces están destinadas a inyecciones de insulina todo el tiempo para poder controlar su glucosa. La otra única alternativa que pudiera existir es el trasplante de células de páncreas para que éstas produzcan la insulina. Sin embargo, los pocos ensayos que se han probado en este sentido no han sido exitosos porque el sistema inmunológico de las personas rechaza las células de páncreas que se trasplantan. Para explorar esto y tratar de encontrar una solución, investigadores en la compañía biotecnológica Sana en Seattle, Washington, en Estados Unidos, tomaron células de páncreas de un donador y las modificaron genéticamente usando la técnica de CRISPR para que estas células no expresaran algunas moléculas que son reconocidas por el sistema inmunológico. Ahora, estas células de páncreas, entre comillas, invisibles al sistema inmunológico, fueron inyectadas en el brazo de un paciente que tenía diabetes. Después de 6 meses, se vio que este paciente no mostró rechazo a las células del páncreas que se inyectaron en su brazo y, más importante, pudo controlar su glucosa sin necesidad de inyecciones de insulina. Esto abre las puertas para futuros tratamientos en el que se puedan modificar las células genéticamente antes de ser trasplantadas. De ser exitoso esta técnica, en el futuro se podrá tal vez tratar a muchos pacientes que tengan este tipo de diabetes y mejorar su condición sin que vuelvan a necesitar insulina inyectada. Esperemos que esto se logre en un futuro. Muchas gracias. Hasta luego.
Quizás uno de los ecosistemas más sorprendentes, resilientes y también bonitos de nuestro planeta son los cenotes. Sus conexiones y profundidad nos hablan además de la vida en diferentes momentos y hoy nuestro Golfo de México nos lleva al cenote más profundo de todo el planeta. En el municipio de Aldama, en Tamaulipas, existe un paisaje que guarda algunos de los secretos mejores escondidos de la Tierra, los cenotes de Aldama. A simple vista parecen lagunas tranquilas, pero en realidad son ventanas a un sistema geológico tan complejo que incluso ha llamado la atención de la NASA. Entre ellos está el Zacatón, considerado el cenote más profundo del planeta, con más de 330 metros de agua cristalina, junto con otros como la Pilita, el Caracol y Poza Verde, que forman un sistema interconectado único en el mundo. ¿Pero qué son exactamente los cenotes? Son cavidades naturales formadas cuando la roca caliza, blanda y porosa se disuelve con el paso del agua subterránea. Con el tiempo, el techo de estas cuevas puede colapsar y dejar al descubierto cuerpos de agua cristalina conectados entre sí. Son verdaderas puertas a un mundo subterráneo. Su formación también está ligada a la actividad volcánica del Plioceno y Pleistoceno, cuando flujos de lava y aguas hidrotermales crearon condiciones ideales para erosionar la roca caliza y formar grandes cavidades. Las primeras exploraciones modernas, realizadas en los años 80 y 90, revelaron características únicas de estos cenotes, incluyendo la extrema profundidad de El Zacatón y la presencia de aguas termales sulfurosas. Precisamente por su complejidad, la NASA se interesó en El Zacatón. En el año 2007, utilizó el cenote como campo de pruebas para un robot submarino llamado Deptyx, diseñado para explorar ambientes extremos. El objetivo era prepararlo para futuras misiones a lunas heladas como Europa, en Júpiter, donde podrían existir océanos subterráneos. Es decir, lo que ocurre en Aldama no solo nos ayuda a entender la Tierra, sino también a imaginar cómo sería la vida más allá de nuestro planeta. Los cenotes están rodeados de bosques, selvas y matorrales, y albergan especies endémicas, como el bagre ciego duende, además de diversas especies amenazadas de tortugas, anfibios y aves. Sin embargo, la ganadería y la agricultura intensiva han modificado el entorno, construyendo canales, desecando zonas y alterando la vegetación. La contaminación por agroquímicos y aguas residuales, junto con el turismo masivo o desordenado y el cultivo y producción de peces, representan riesgos adicionales para un ecosistema aún poco conocido. A pesar de estos desafíos, los cenotes de Aldama siguen siendo un tesoro natural único. Conservándolos
protegemos un paisaje geológico y biológico excepcional y dejamos abierta la posibilidad de que los estudios futuros nos sigan revelando su complejidad y riqueza. Complejos, fascinantes y sorprendentes, en verdad que son los cenotes. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Adriana Rodríguez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en TV UNAM y también, por supuesto, allá en nuestro máster. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 en TV UNAM. Adiós.